La Unión Europea dispone de competencias compartidas en materia de inmigración y asilo, lo cual quiere decir que pueden intervenir en esta materia tanto los Estados como la Unión. Cuando nos referimos a la inmigración es necesario tener en cuenta que se trata de una cuestión muy compleja en la que se entremezclan intereses variados. En primer lugar, hay que tener en cuenta la seguridad de las personas que llegan a los Estados miembros en busca, por ejemplo, de protección internacional. Las preocupaciones de los Estados que tienen fronteras exteriores, que temen que sus sistemas de recepción y de asilo se puedan verse desbordados. Y por último, las preocupaciones de otros Estados que no tienen fronteras exteriores, como los Estados del centro y este de Europa, que piensan que si no se respetan, si no se protegen bien las fronteras exteriores, pues sus sistemas de recepción y asilo pues puedan saltar también por los aires. Estas preocupaciones legítimas aparecen muy a menudo entremezcladas con cuestiones políticas muy variadas. Es un tema en el que desgraciadamente en los últimos años han aparecido visiones populistas, sobre todo de extrema derecha, pero también por parte de la izquierda. Al final, el resultado de todo esto es que la Unión Europea pues, ha sido incapaz en los últimos años de proporcionar una respuesta satisfactoria a este desafío. Para centrarnos más en concreto, yo creo que sería bueno presentar qué es lo que puede hacer la Unión Europea. La Unión Europea tiene competencias para intervenir en materia de inmigración legal, es decir, puede determinar qué personas pueden entrar legalmente en la Unión Europea para trabajar. En segundo lugar, la Unión Europea también pues colabora con los Estados miembros a la hora de fomentar la integración de los inmigrantes, de los nacionales de terceros estados. En tercer lugar, la Unión Europea ha intervenido muy activamente para luchar contra la inmigración ilegal, contra la inmigración irregular en los últimos años, y también es muy importante mencionar los acuerdos de readmisión. La Unión Europea ha celebrado más de 20 acuerdos de readmisión con terceros países para facilitar la readmisión de los inmigrantes irregulares. Por lo tanto, vemos que la Unión Europea está interviniendo en ámbitos bien diversos. Y si nos ceñimos en concreto a la inmigración legal, es preciso señalar que la mayoría de las normas son normas nacionales. La Unión Europea ha intervenido en pocas materias. Tenemos una directiva en la que se regulan las condiciones de entrada y residencia de los trabajadores altamente cualificados, la directiva de la tarjeta azul. Tenemos una directiva en la que pues establece un procedimiento común y simplificado para solicitar la residencia y el permiso de trabajo. La tercera norma se refiere a los trabajadores temporeros. Tenemos también otra directiva sobre trabajadores que se pueden desplazar dentro de un mismo grupo empresarial dentro de la Unión Europea. Tenemos otra directiva sobre investigadores y estudiantes. Y por último, tenemos una directiva sobre residentes de larga duración, es decir, aquellos nacionales de terceros estados que residen en la Unión Europea desde hace más de 5 años. En definitiva, la Unión Europea ha regulado poco, ha intervenido poco en esta materia a pesar de tener competencias. Y si nos movemos al otro campo que está relacionado, pero es distinto, el asilo, la Unión Europea ha venido estableciendo o tratando de establecer en los últimos años un sistema europeo común de asilo, porque los tratados, en el artículo 78, le dan esta competencia. ¿Qué se ha hecho en esta materia? Pues contamos con un sistema europeo común de asilo que en realidad no es tan común. Este sistema europeo común de asilo está integrado por el Reglamento de Dublín, en el que se determina el Estado responsable para examinar una solicitud de asilo. En segundo lugar, tenemos la Directiva de Cualificaciones, en la que se determina qué requisitos hay que cumplir para obtener el asilo o la protección subsidiaria en la Unión Europea. La tercera norma pues, es la Directiva sobre procedimientos, qué procedimientos hay que seguir para obtener el asilo. Y por último, tenemos la Directiva de Recepción, en la que se especifican las condiciones de recepción
de los inmigrantes, de las personas que buscan protección internacional, mientras se examina su solicitud. Sin embargo, lo que ha revelado todo lo sucedido a partir de 2015, la llegada masiva de refugiados y asilo y inmigrantes, es que este sistema no funciona. El sistema de asilo pues, se ha revelado un fracaso. Por lo tanto, la Unión Europea, como veremos más adelante, está tratando de proporcionar una solución satisfactoria de cara al futuro con el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo. La inmigración está regulada por normas nacionales. Los estados la verdad es que los estados no están dispuestos a ceder competencias en esta materia. Sin embargo, si tenemos un mercado único en la que tenemos libre circulación de los factores productivos y en particular libre circulación de trabajadores, no es lógico que esta cuestión se regule básicamente a través de normas nacionales. Se trata de un mercado integrado compuesto por más de 400 millones de personas y es en cierta medida una anomalía que la inmigración legal se regule básicamente a través de normas nacionales. Hay que tener en cuenta también que tenemos una población muy envejecida, que vamos a tener en los próximos años necesidades de inmigrantes en determinados sectores y sobre todo inmigrantes cualificados. Por lo tanto, yo creo que es necesaria una mayor intervención de la Unión Europea. Como decía anteriormente, se trata de una política muy vinculada al núcleo duro de la soberanía y, desgraciadamente, la inmigración es utilizada muy a menudo por partidos y grupos populistas para lograr determinados objetivos que a veces poco tienen que ver con la inmigración. Es decir, la inmigración es una de esas cuestiones que es víctima de las vicisitudes o de los debates políticos. En definitiva, los estados se muestran reacios a que la Unión Europea actúe en el ámbito de la inmigración legal. Ahora bien, en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular, ahí sí, los estados son más favorables a que la Unión actúe para luchar contra la inmigración irregular, para devolver o retornar a los inmigrantes irregulares, etc. Y por otro lado, como nos estamos refiriendo al asilo, en relación con el asilo, se han establecido, como decía anteriormente, normas mínimas a nivel europeo. Sin embargo, las posibilidades de obtener el asilo varían mucho de un estado a otro. La Comisión en 2016 ya planteó una reforma integral del sistema europeo común de asilo que implicaría en cierta medida una centralización del asilo, es decir, que a nivel europeo se examinara el fondo de las solicitudes de asilo y se estableciera en cierta medida un reparto de los refugiados entre los distintos Estados miembros en función de una serie de criterios objetivos. Sin embargo, esta propuesta ha fracasado. Esta propuesta ha fracasado a pesar de que lo ideal sería una centralización y un reparto objetivo de la carga entre los Estados miembros en función de la población, el mercado laboral, etcétera, etcétera. En definitiva, en asilo sí tenemos una mayor intervención por parte de la Unión Europea, pero en la práctica esto no es suficiente aún hoy en día. La crisis de 2015 ha puesto de manifiesto que el marco jurídico que tenemos en la Unión Europea en relación con la inmigración y el asilo no proporciona respuestas satisfactorias a los retos que plantea esta cuestión. De hecho, muchas de las propuestas que planteó a partir de 2015 la Comisión están totalmente bloqueadas, como por ejemplo la reforma del sistema europeo común de asilo. Por esta razón, para avanzar, la Comisión ha planteado hace unos días, el 25 de septiembre, si no recuerdo mal, el 25 de septiembre de 2019, el nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo. Lo que pretende la Comisión es un sistema predecible a la hora de afrontar una crisis de refugiados o cuando llega un barco cargado con personas que han sido rescatadas en el mar.
¿Cuáles son las principales novedades que plantea? En primer lugar, se introduce un nuevo procedimiento más ágil y más flexible en frontera para determinar si una persona tiene derecho a asilo. Un procedimiento acelerado en la frontera. Los recién llegados deben ser identificados, se les toman sus huellas dactilares, son sometidos a un examen de salud y se debe determinar en ese momento, en el plazo de 5 días, si proceden de países a los que es probable que no se les conceda el asilo porque no hay ningún problema grave en esos países, esas personas han de ser canalizadas hacia el retorno. Deben ser retornadas lo antes posible. En cambio, si tienen posibilidades de ser, digamos, de obtener el estatus de asilo en la Unión Europea, pues irán hacia el procedimiento ordinario de asilo. Por lo tanto, lo que pretende la Unión Europea es evitar nuevos campos como los de Moria, los de Lesbos, con el objetivo de determinar en frontera a priori si esas personas van a obtener el asilo o no. Si se entiende que no lo van a obtener, pues habrá que examinar rápidamente su solicitud y tratar al final de retornarlos hacia los países de origen. Por otro lado, se mantiene el sistema de Dublín con una serie de correcciones. Las correcciones van encaminadas a tener en cuenta los deseos, en cierta medida, en varios casos, de los refugiados, por ejemplo, si tienen familiares en un determinado país, si han estudiado en un determinado país, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la responsabilidad fundamental va a seguir correspondiendo al estado de llegada a la hora de examinar las solicitudes de asilo. Como hay un problema de reparto de la carga, lo que se ha tratado es de adaptar nuevas normas para establecer un nuevo sistema de solidaridad. ¿En qué va a consistir esa solidaridad de los otros estados con el estado que sufre una mayor presión? Como los estados de Visegrad, del grupo de Visegrad, no aceptan o se han opuesto frontalmente a que lleguen refugiados a sus países, la Comisión ahora ha readaptado las normas de solidaridad. Se deja de lado esa idea del pasado de repartir, de reubicar refugiados entre distintos miembros, y la solidaridad se puede, en el nuevo pacto de la Comisión, encauzar a través de 3 vías. La primera, un Estado puede elegir puede aceptar refugiados procedentes de un determinado país, como Grecia, Italia. En segundo lugar, un país pues lo que puede hacer es patrocinar el retorno, es decir, ayudar al Estado que sufre esa carga a retornar a esas personas al país del que proceden. Porque uno de los problemas fundamentales que tenemos en Europa es que las personas que son objeto de una decisión de expulsión o de retorno, pues en la mayoría de los casos no se ejecutan. Solo un 30% de las personas con este tipo de decisiones son devueltas a sus países de origen. Y la tercera posibilidad de materializar la solidaridad es a través del apoyo operativo al Estado que sufre una presión grave en sus fronteras, que puede ser entrega de recursos, de capacitación, asistencia de alguna manera para que pueda enfrentar ese reto migratorio. En fin, se trata de ideas que van encaminadas a tener en cuenta los intereses de todos los estados. Sin embargo, lo que nos revela esta propuesta es que se tienen más en cuenta los intereses de unos estados que de otros. Se tienen en cuenta los intereses de los países de Visegrad, Hungría, Polonia, República Checa, porque ya se deja de lado la idea de reubicar o repartir refugiados entre distintos estados, y no se resuelve la demanda de países como España, que sufren una gran presión migratoria en las fronteras, en sus fronteras exteriores, pero además la presión migratoria que sufre España no es solamente llegadas a través del mar, sino que también, a diferencia de Italia y Grecia, España sufre una llegada también importante de refugiados por vía aérea, a través del aeropuerto de Barajas principalmente. En definitiva, el nuevo pacto de inmigración y asilo de la Unión Europea trata de tener en cuenta todos los intereses. Ahora ha de ser objeto de negociación entre el Consejo y el Parlamento en los próximos meses, y es de esperar que logren un acuerdo entre ellos. El problema es que, como decía anteriormente, los intereses son muy variados y no es fácil
lograr un denominador común cuando tenemos a países como los del Grupo del Visegrad que se muestran totalmente insolidarios. Los ciudadanos europeos lo que esperan es que la Unión Europea proporcione una respuesta a sus preocupaciones y, sin lugar a dudas, la inmigración y el asilo es una de las mayores preocupaciones. En el Eurobarómetro durante mucho tiempo ha aparecido en primer lugar esta preocupación. Lo que está claro es que las instituciones europeas también son conscientes de que, como no han proporcionado una solución adecuada a este desafío, pues esto está llevando a un progresivo alejamiento de los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos no han encontrado una respuesta satisfactoria de la Unión Europea en la crisis de los refugiados, la crisis financiera y económica, la crisis del Estado de Derecho en algunos países, sobre todo Polonia. Todo esto, al final, lleva hacia un alejamiento de los ciudadanos respecto de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que los logros históricos que ha alcanzado la Unión Europea en el pasado pues no son suficientes para que las generaciones presentes y futuras pues sientan el mismo apego o afección a la Unión Europea que han sentido los ciudadanos en el pasado. Otra cuestión relacionada con este tema es que los Estados tienden a culpabilizar a la Unión Europea del fracaso en el ámbito de la inmigración. Y no, la responsabilidad fundamental corresponde a los Estados miembros y no a todos por igual, sino a unos más que a otros, yo diría. En definitiva, la Unión Europea se ve abocada a proporcionar una respuesta común, solidaria y que proporcione una respuesta eficaz ante este problema. Este problema se puede resolver con cooperación y solidaridad entre los Estados miembros, pero también con cooperación con terceros estados. Eso es fundamental para tratar de afrontar los desafíos que plantea la inmigración en nuestros días. En conclusión, si bien la realidad varía mucho de un país a otro, en general se podría afirmar que los ciudadanos europeos desearían un papel más activo de la Unión Europea en las políticas de inmigración y asilo.